¿Cómo le va, Artagabeitia? Muy bien, un placer estar acá, como siempre. Siempre me siento en mi casa acá, así que gracias por invitarme. ¿Estás más tiempo en Paraguay que en Uruguay o alternás? La verdad que alterno. Hay momentos del año que estoy más allá que acá, hay momentos que estoy parecido, pero bueno, alternamos lo que se puede. La tecnología, estos tiempos de años, bueno, estos años de COVID han sido momentos de aprender muchas cosas y el desarrollo de las tecnologías, nuevas formas de comunicación y la evolución que va teniendo la empresa también nos ayuda, nos permite estar Y más el acá. relacionamiento con los clientes, ¿no? Porque Por en supuesto. Paraguay hay mucho cliente uruguayo. Por supuesto, pero no necesariamente por eso. Prácticamente por un tema de organización de la empresa. Los clientes no necesariamente porque estoy acá tengo más contacto con los clientes acá. Bien, bueno, Paraguay, por lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el año, ha tenido muchas dificultades, ¿no? Una sequía muy importante este año. Bueno, ahora el golpe que significa perder a un mercado tan importante para la colocación de carnes como Rusia. Y bueno, estábamos viendo que la medida que sube el precio del novillo en Uruguay, el novillo gordo, ¿no? En Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Paraguay ha caído. Y me imagino que es el tal sacudón. Y bueno, yo te diría que Paraguay es un país que viene de dificultades de su historia es de dificultades, o sea que esto no es novedad. Y lo interesante es que Paraguay es un país que viene de menos a más. Cuando comparamos a Paraguay con el resto de la región, lo que vemos que es un país que viene diezmado desde la guerra de la Triple Alianza, después la guerra del Chaco, después una dictadura hasta el año 89. Y del año 2000 hasta ahora lo único que ha hecho es crecer vertiginosamente. Pero indudablemente que en el camino tenemos tropiezos, muchos tropiezos como este, que si bien no era esperable, a cualquiera le puede pasar, porque cuando dependes de un mercado como Rusia con un 20% de la faena, que no es mucho, si lo comparamos con Uruguay y con China es mucho mayor, cualquier tropezón, cualquier estornudo complica. Y la industria hace también su negocio en el momento que puede. O sea que es un momento de transición difícil. Por suerte, lo que tenemos claro que el mercado mundial está con una avidez tremenda, por lo tanto las aguas se van a tener que equilibrar rápidamente. Ya se están equilibrando, el ganado ya subió, los frigoríficos arrancaron con 3.30, no fue posible mantener ese precio y están ya en 3.60, o sea que estamos volviendo nuevamente a los valores que estaban antes. No sé si llegaremos, pero por lo menos vamos a estar cerca, porque en un mercado tan ávido no podemos quedar afuera. Y está la esperanza, ¿no? De la apertura de Estados Unidos, que se dice que está muy cerca. La verdad que sí, está cerquita, hace rato que está cerquita y no se llega, pero la esperanza está. Sabemos que también Paraguay políticamente, por el hecho de su acuerdo con Taiwán y el apoyo de Estados Unidos, también es importante y es si se quiere, hay cierta presión política por eso y esperemos que Estados Unidos en el breve plazo nos abra ese mercado, que va a ser muy importante, capaz que no tanto en cantidad, sino en el impacto que va a tener en otros mercados y en el efecto dominó. A lo largo de los años Taiwán ha ido ampliando la cantidad de carne paraguaya que compra. ¿En cuánto ronda ahora, más o menos? Y hoy Taiwán es el tercer importador de carne. O sea, Chile, Rusia, Taiwán. Exactamente, Taiwán, después está Brasil, pero Taiwán pegó un salto muy importante y te diría que fue en gran parte producto del mal precio que tuvimos hace 2 años, cuando caímos realmente a precios insólitos. Ahí hubo mucha presión de parte de los productores y de parte del Estado y se logró aumentar la cuota a Taiwán. Pero también hay una presión de los productores hacia el gobierno de tratar de establecer algún tipo de acuerdo con China, ¿no? Porque están viendo lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina y en Uruguay. No, eso es como ver la Coca-Cola del otro lado del río. Es muy duro ver esa realidad y estar afuera y además saber que hay una decisión política real. No veo en el corto plazo, no vemos en el corto plazo ningún cambio. Realmente el Estado está duro en esa posición y bueno, lamentablemente lo seguiremos viendo por un tiempo, por lo que creo. Hay elecciones dentro de poco en Paraguay, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo creo que es el año que viene. Bueno, puede ser que sea el año que viene o el otro, sí. Pero... ¿Y no hay nadie que plantee romper relaciones con Taiwán y pensar en China? No. Desde el punto de vista político hay muy poco movimiento desde ese punto de vista. El reclamo es principalmente a nivel privado y principalmente de los productores. Bien, hablamos de la sequía. Paraguay va a sufrir bastante con esta cosecha de soja, ¿no? Sí, está sufriendo mucho, principalmente la zona oriental, que es donde Paraguay planta 3 millones de hectáreas, casi 3 millones y medio de hectáreas de soja. El impacto fue muy grande. También hubo seca en la región, en el Chaco, en todo el Chaco, si bien fue un poco más errática.
y el impacto es menor, pero hemos tenido seca en todos lados. Y ese va a tener un impacto en la economía importante en un país que depende de la economía agropecuaria. ¿Y afectó mucho la sequía el negocio ganadero también? No, el negocio ganadero no tanto, porque lo que faltó principalmente es agua en volumen, no agua para las pasturas, sino agua en volumen. El riesgo ahora es en la época de seca, que los tajamares, no entrar con los tajamares llenos de agua. Pero no, te diría que en principio el impacto en la ganadería no ha sido tan grande como más que nada el miedo o el susto de que lo que puede venir, pero la hemos ido sobrellevando. Habló ganadería, la agricultura sí sufrió mucho, región oriental. Volviendo al tema de los mercados, Rodrigo, se habló acá en Uruguay también de la posibilidad de importar más carne de Paraguay. Eso, ¿cómo funciona? Si es que surgieron algunas complicaciones que por lo que sabemos no se ha concretado como en otros momentos. ¿Cuál sería la razón y qué se comenta en Paraguay del mercado uruguayo? Y la razón habría que preguntárselo a la industria. Es difícil de entender, muy difícil de entender en este momento con todo lo que nos quedó de clavo, por decirlo así, que Uruguay no pueda importar de Paraguay porque está más cara en Paraguay que acá. Con lo que escuché, la colita está más cara allá que acá. Resulta difícil de entender. Indudablemente que una vez de estos negocios internacionales se entiende poco. Lo normal y lo lógico, para Uruguay debería ser un mercado natural. Ya está exportando Uruguay se ha convertido en un mercado también importante. Ya está exportando, aumentar drásticamente la exportación. Pero bueno, no pudo ser y la realidad es que esa es la situación que estamos viendo. ¿Otras alternativas de mercado para cubrir ese hueco que dejó Rusia? Por ahora no hay alternativas a la vista, simplemente el mercado que está reaccionando, porque tampoco hay demasiada oferta de ganado en Paraguay y lo llevarán los que están llevando. Pero no tenemos novedades respecto a ese tema. ¿Y qué pasa con el tema de la aftosa? ¿Hay decisión de dejar de vacunar o todavía no? Y la verdad que a nivel de productores la decisión es de no dejar de vacunar. A nivel oficial la decisión es de dejar de vacunar y aparentemente por las presiones o por la situación regional, ¿no? ¿Verdad? Brasil va a dejar de vacunar, el impacto que tendría y las complicaciones que le traería a Paraguay el hecho de no dejar de vacunar. Así que yo creo que vamos camino a dejar de vacunar en la medida que Brasil deje de vacunar y que los vecinos dejen de vacunar, pero no por convencimiento. En las últimas semanas también trascendió de que hay una fuerte solicitud de los productores paraguayos de exportar ganado en pie nuevamente hacia Brasil, algo que antes era usual, y bueno, que en los últimos años varió y permitió desarrollar la industria cárnica en Paraguay. ¿Es posible que eso se dé? Y es un tema político, lamentablemente hace rato que se viene reclamando. Paraguay... ¿Está prohibido exportar ganado en pie o...? En realidad es Brasil el que no permite la importación. Y en Paraguay también, de hecho hay una cierta prohibición, no muy formalizada, pero sí, si vos vas a querer exportar, no podés exportar. La realidad es que Paraguay, por su situación y dónde está ubicado, el mercado brasilero es como el único mercado posible. Ha habido muchos intentos por exportar terneros a Turquía, así como Uruguay, y bueno, la situación del país mediterráneo no lo permite, así que acá, como ya sabemos, esto es puerta de vaivén, entonces los mismos productores empujan, pero después te dicen, che, y si después se da al revés, y bueno, son las reglas de juego. Yo creo que hay que abrir la exportación a Paraguay, hay que abrir la exportación a Brasil. Paraguay tiene que integrarse a la región abiertamente y en la medida que pueda que saque lo que se pueda. Y si mañana entra de Brasil, que entre de Brasil. Creo que Paraguay tiene, desde el punto de vista competitivo, ventajas muy grandes para competir con Brasil o con quien sea. Entonces, que sea puerta de vaivén y que nos liberen. Porque hoy la situación es que el mercado está muy apretado, muy cerrado. No tenemos opciones. Y la industria macaquea cada tanto, como macaqueó ahora, realmente quedamos encerrados. Macaquear, ¿qué significa? Tratar de no pagarlo más. Y macaquear es lo que hacemos todos cuando podemos, cuando las condiciones nos favorecen, tratar de sacar ventaja del negocio. Es la ley de la vida y es lo que hacemos todos cuando podemos. Bueno, listo. Hoy nos toca perder, mañana nos tocará ganar. Creo que desde ese punto de vista, Paraguay también tiene un deber importante que está trabajando, y voy de vuelta, es parte de todo lo mismo que está pasando en Paraguay, en formalizar toda la cadena cárnica, empezando por la tipificación, por el Instituto de Carne, por más mercados, trabajar más mercados. Hay un montón de debes que tenemos que hacer nosotros los productores, o ayudar a nosotros los productores,
más allá de reclamar que la industria pague más o pague menos o aproveche la situación. Se vino reclamando desde hace un tiempo justamente la creación de una especie de INAC en Paraguay, ¿no? Que trabaje estratégicamente. Pasa que la especie de INAC, cuando llevas la especie de INAC y hay problemas porque el Estado no, porque el Estado sí. Es decir, la realidad que la industria está cómoda, esa es la realidad. La realidad que no se ha logrado un consenso de cuál es el instituto de la carne que se quiere. Y la realidad que cuando se van a dar pasos formales, siempre hay alguno de las patas que empuja menos o tira para atrás. Yo creo que el Instituto de la Carne va a salir en el corto plazo, con la industria, sin la industria, con el Estado, sin el Estado, pero que se va a empezar a trabajar, porque es determinante. No podemos evolucionar en la cadena cárnica, que Paraguay ha evolucionado un montón en stock, en genética, en todo. Este es un pasito fundamental. Si no logramos mejorar eso, estamos muertos. Amigos, estamos hablando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeitia, titular de Everdem en Paraguay. Lo cierto es que hace 20 años que estás en Paraguay, ¿no? Y sigue cambiando Paraguay con respecto a tu llegada. 21 años, sí, sí cambiará. No sé lo que hablamos en la tanda, de muchas cosas que hablamos. No, pero básicamente el nivel de crecimiento en exportaciones. Paraguay sigue creciendo y es lo que te decía. Arrancó de abajo, viene muy golpeado, muy diezmado. Arrancó de abajo y viene en una curva de franco crecimiento, basado siempre en el agronegocio. Pero en el año 2003 Paraguay exportaba 47 millones de dólares y hoy Paraguay... ¿De carne o 47? Agroexportación, ¿sí? Y Paraguay hoy está llegando a los casi 2.000 millones de dólares, ¿correcto? En base a la soja, a carne. A ver, ese número es exportación de carne, ¿verdad? Ah, solo de carne. Ahora me trabaste. Bueno, no, está bien. Está carne y menudencias, carne no sé qué. Pero la realidad es un índice. ¿Ah? Esa es la realidad que se vive en Paraguay en todos los órdenes, en lo que toques y en lo que mires. Por supuesto que no es perfecto. Y por supuesto que lo más importante es que tiene sus tremendas tierras, su tremendo potencial y todo por desarrollarse. En todos estos años hubo muchos uruguayos que invirtieron en Paraguay, compra de tierras, se habló hasta de 2 millones de hectáreas en manos de uruguayos en algún momento, buena parte de ellos que ingresaron a través de Verdem. ¿Qué está pasando ahora? Paraguay tuvo un impacto tremendo, así como acá también un ingreso enorme en aquellos momentos, muchos uruguayos fueron para allá. La realidad que de ahora te diría que una realidad similar a la que ha vivido el Uruguay en los últimos años. Hemos pasado de aquel boom de los commodities hasta el año 2013, 2014, con precios, con inversiones en ascenso. Después han sido años más bien de quietud. Y hoy, por supuesto que auspiciado por el buen negocio del sector agropecuario, por las perspectivas y el gran crecimiento, hoy Paraguay está de vuelta retomando la senda de la inversión extranjera y la inversión local, que también, a diferencia de antes, hoy son paraguayos muchos de los que invierten en su propio país, son paraguayos muchos de los que invierten en el Chaco, además de las inversiones extranjeras. Además de no solo inversiones, sino que inversiones nuevas, en áreas nuevas. Por ejemplo, mucha inversión en agricultura. Te decía que el Chaco, que hace 3, 4 años producía 30, 40 mil hectáreas agrícolas o plantaba, el año pasado 120 mil y ahora está en 200 mil hectáreas. Récord de venta de maquinaria, récord de venta de camionetas y todo eso. Entonces, nuevos rubros, la agricultura crece mucho, el riego crece vertiginosamente. Hay un proyecto de una papelera importante, va a crecer mucho la forestación, crece el arroz en el Chaco, por lo tanto, bueno, es parte de lo mismo, de todo eso. ¿Y cómo viene la infraestructura, el tema caminos? La infraestructura, tenemos un gobierno y un Estado chico que hace poco y cobra poco, pero la realidad es que está haciendo mucho estos últimos años respecto a los años anteriores, especialmente en infraestructura. Si hablamos de rutas como la ruta Transchaco, que ha sido un desastre toda la vida, hoy se está duplicando. Aún, lo más sorprendente no es verla cómo se está duplicando, lo más sorprendente es ver el ritmo de trabajo. Parece un país desarrollado. Cómo la dinámica y lo rápido que se está haciendo y cómo se trabaja. La bioceánica, que atraviesa de Brasil hasta Argentina, y muchas rutas. O sea, infraestructura te diría principalmente en rutas. En energía eléctrica hay un debe importante también de crecimiento. Paraguay tiene mucha energía, pero una mala distribución. Eso afecta al riego. Pero bueno, es lo que está pasando. ¿Y qué pasa con los uruguayos que fueron, que se instalaron y están produciendo? Y hay los que fueron, se instalaron y están produciendo, siguen produciendo y seguirán produciendo. Son pocos los uruguayos que están produciendo que se van. Hubo una racha que algunos que llegaron,
Se fueron y después los que quedaron están produciendo bien. Algunos creciendo y otros muy instalados y muy contentos, adaptados a la realidad paraguaya. ¿Solo en ganadería o en algún otro rubro? No, hay uruguayos produciendo también en agricultura y también en agricultura en el Chaco. Hay uruguayos agrícolas en la región oriental. Hay mucho uruguayo en el tema arroz, que también muchos fueron, algunos volvieron, pero otros se quedaron. Hay uruguayos trabajando en el tema riego. Hay uruguayos por todos lados. Somos como... Sí, como los jugadores de fútbol. Como en jugadores, todos lados. exactamente. Y jugando bien. Exactamente. Rodrigo, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es muy interesante que nos comentes cómo ha sido la evolución del precio de la tierra en Paraguay durante estos años, desde que llegaste allí, y cuánto vale la hectárea hoy en día. Si hablemos de tierra virgen primero, que es lo más fácil. Cuando yo fui a Paraguay, valía $10 la hectárea. Y esa misma hectárea que valía $10, en el año 2013-2014, llegó a valer casi $600 y hoy vale 500. Tuvimos una caída del orden del 20% de los precios. Hoy vale 500, 450, 500. ¿Y el costo de deforestar y...? El costo no ha crecido con ese, por supuesto, no acompañó para nada. El costo, ponerle que se multiplicó por 2 o por 3 respecto a lo que era antes. Y a nivel de campos productivos, también llegamos a un pico del orden de los $1.000 por hectárea, $1.100 por hectárea. Eso es un campo, si le pongo la hectárea muerta, estamos hablando de casi $2.000 por hectárea. Llegaron a valer una tierra promedio en el Chaco productiva, $2.000 la hectárea productiva, te hablo. Y hoy estamos en el orden de los $1.600, una cosa así. Compras una hectárea, compras un campo con 5.000 hectáreas productivas, bueno, eso vale 5.000 por $1.600, es lo que vale ese campo. Un campo que produce en el orden de los 180 kilos de carne por hectárea, y campos o negocios de una rentabilidad del orden de entre el 5 y el 10%, dependiendo de la escala, dependiendo de un montón de factores. Hablo ganadería en el Chaco paraguayo. ¿Y rendimiento de la soja en el Chaco? ¿Cuánto es? Errático, tremendamente errático, porque si bien cada día va mejorando más, pero depende enormemente. Se ha mejorado en variedades, se ha mejorado en ciclos, se ha mejorado en momento de siembra, conservación del agua, en todo. Y la gente se juega a lo loco a la agricultura, porque además los menonitas vienen de Ucrania, vienen de Rusia, eran agricultores. Se convirtieron en ganaderos por los tremendos fracasos que tuvieron cuando llegaron allá por el año 30. Fracasaron como agricultores y se convirtieron en ganaderos, pero tienen el chip agrícola adentro, o sea, son unos fanáticos locos de la agricultura. Entonces se equivocan, pierden, erran, pero siguen jugando y así sigue creciendo la agricultura, porque cuando el número da, es tremendamente bueno. Y en estos años, este año en particular, no usa fertilizante, si invocas la lluvia con esas tierras espectaculares, explota. Lo que de alguna forma se minimizó, o por lo menos deja la sensación, es aquella inversión especulativa, ¿no? Compro barato para vender caro. Hablo de son procesos también de una etapa del Paraguay, de una etapa de crecimiento, un momento donde nadie quería ir. Yo digo, ¿quiénes van a Paraguay con la tierra a $10? La gente no iba. ¿Pero por qué no iba? ¿Porque era barato? No iba porque decía, es mentira, te decía. No existe tierra a $10. 1.000 hectáreas con $10.000. Compraba. Exacto. Entonces la gente no iba porque no creía. Entonces la realidad es que eso ha ido cambiando. Y me olvidé, ¿qué preguntas me hiciste? No, si de alguna forma había desaparecido la inversión. No, claro. Entonces, bueno, eso desapareció porque hubo mucha gente que cumplió una etapa en este ciclo del Paraguay de crecimiento, que fue invertir en Paraguay, ya sea para especular o para lo que sea. Invirtió, apostó y empezó a mover la rueda. Que se empezó a mover la rueda y después esos mismos se fueron y entraron otros que ya entraron a producir, unos pocos, y así la rueda ha ido cambiando. Entonces hoy ya nadie compra en Paraguay porque la tierra es barata para ver si sube. El que compra hoy es para producir, porque ve que no solo la tierra está a muy buen precio, sino que el negocio productivo es muy bueno. Y aquellos años de bonanza, de aquellas locuras, se acabaron, ya pasó. Fue una época, es la época de la conquista. Los guapos eran los que iban o los locos. Hoy van la gente que va a producir. Y hay gente que no iba a $10 porque era una locura y hoy va a 500 porque cree que es su país más con las cartas arriba de la mesa. Y decíamos que íbamos a hablar de Uruguay. Y teniendo en cuenta todo eso que está pasando, 340, 360 el novillo, y ves lo que pasa acá, y ves las ferias, lo que pasa acá, y las ventas por pantalla con los volúmenes de ganado que se siguen vendiendo, y vivís esa realidad porque, como lo dijiste, estás alternando entre Paraguay y Uruguay. ¿Y cómo se ve?
La verdad que se ve con un poquito de envidia. Como operador de la feria se ve con un poco de envidia, la situación del mercado se ve con envidia, pero una sana envidia. La primera realidad es que Paraguay el negocio anda muy bien, igual. La realidad es que el negocio de la carne anda muy bien, ojalá con los 4 y ojalá con 5 sería mucho mejor, pero estamos en un momento muy bueno, viviendo un gran momento. Y desde el punto de vista de pantalla, bueno, la realidad es que hay un mercado grande por delante por conquistar y eso es lo que nos apasiona. Indudablemente, y vuelvo de vuelta, hay una historia que nos condena a Paraguay, su historia, su tradición, su idiosincrasia, hacen que, bueno, el sistema de venta por pantalla haya costado o esté llevando más tiempo de lo debido, pero va a llegar. Está, el mercado existe ahí, creo que el debe es nuestro de trabajar mejor o trabajar de otra forma, pero eso es lo apasionante. La ganadería es pujante, los productores están ahí, los ganados están ahí, así que hace cuestión de trabajar más firme. ¿Cuántos animales se venden en general por pantalla hoy en por Paraguay, pantalla, con remates? Paraguay vende por pantalla en el orden de los 130, en el orden de las 130.000 cabezas por año. Creo que Uruguay vende en el orden de las 600.000 cabezas por año. Tenemos 14 millones de cabezas, un poquito más que Uruguay, por lo tanto hay 500.000 cabezas ahí que hay que salir a buscar. Y en eso estamos. Y depende de nosotros. Muchas veces se dice que los negocios es más una cuestión de margen que de precios, ¿no? Puede estar el novillo acá a 5.20, pero los costos son mucho más altos por ahí que los de Paraguay. ¿Cómo ves el margen, la rentabilidad del negocio en Uruguay y en Paraguay considerando las diferencias? Bueno, yo lo que creo, lo que veo, lo que noto, Uruguay es en este momento ni hablar, estamos hablando de rentabilidades muy buenas, de un negocio espectacular, más allá de los costos. Uruguay, pero es un país un poquito más de vértigo. Lo que veo que Paraguay es más estable, la producción ganadera me refiero, y la que estamos trabajando nosotros en el Chaco, más allá de las secas o no secas, el negocio es más estable. Hay menos costos. Cuando vos tenés los costos controlados o menos costos, bueno, es más fácil. Pero, ojo que en Paraguay también habló de la ganadería nuestra, ganadería pasto. Hay mucha gente que está muy jugada, hay mucho feedlot. Hablaste de feedlot, no sé cuántos hay en Paraguay, pero realmente hay mucho feedlot. Hay mucha gente que apuesta fuerte, que invierte fuerte y que tiene costos de producción altos. Y entonces, bueno, estos precios ya no son tan convenientes como se hablaba en su momento, que a menos de $3 se perdía plata. Los que están en la roja. Y suben los granos, sube todo. O sea, la situación es parecida, pero es un país más tranquilo, menos vértigo y menos vaivenes, a pesar de que estas cosas de Rusia nos sacuden. Rodrigo, durante muchos años el establecimiento familiar aquí en Uruguay era un tambo, La Rábida, recontra conocido, primero con ganado lando, después con ganado Kiwi. cruza, kiwi. Recuerdo los números y bueno, como le llegó tiempo a tu madre cambiar, pasar del holando al kiwi, y los números la hicieron razonar. Pero ahora el establecimiento ha cambiado, ya no hay más lechería. ¿Qué se está haciendo en La Rábida? Cuando cumplió 10 años, Everdemen, Estudio 3000 en Paraguay, vos fuiste, y ahí no sé si fue una nota tuya de Mestre, que fue donde yo dije que me fui a Paraguay para irme lejos de la lechería. Y me llamó una tía y me dijo, vos estás equivocado, vos te fuiste a Paraguay buscando alas para volar y no lejos de la lechería. Pero la realidad es que la lechería nunca me atrapó mucho, pero fue el negocio familiar durante muchos años, desde el año 80 hasta el año pasado. Ese negocio hoy cambió por una situación familiar, desde que falleció mamá y somos los hermanos propietarios de La Rábida. Creemos que estratégicamente era más conveniente para la familia y para los hermanos un negocio de carne. Y en eso estamos. Desde el año pasado, que se terminó la sucesión, estamos trabajando en un proyecto agrícola-ganadero con una invernada intensiva, tratando de aprovechar la experiencia del manejo del ganado de tambo, que realmente es un hándicap muy importante, aprovechando eso y utilizando todo ese know-how para producción de carne. Entonces hicimos una prueba piloto el año pasado y nos propusimos un modelo de producción comprando terneros de destete y vendiéndolos al año con 380 kilos para los feedlots, que era un modelo que nos cierra mucho porque año a año compras y vendés, cerrás el ciclo, y con una producción que esperábamos tener del orden de los 600 gramos por hectárea, y con 3,5 cabezas por hectárea. Esa es la apuesta, en eso estamos. Este año largamos con un volumen casi de 2.000 cabezas. Y bueno, estamos en etapa de aprendizaje, con muy buenos resultados, en etapa de aprendizaje, pero muy convencidos de que
producción intensiva de carne, también siempre con bajo costo, sin suplementación, pero sí con buenos números de ganancia, el negocio es muy bueno. Y para la familia también nos parecía que era más interesante desde el punto de vista estratégico familiar. Y en eso estamos. Muy bien, amigos, 21:06. Ha sido un gusto, como siempre, haber recibido al ingeniero agrónomo Rodrigo Artabeitia. Podríamos quedarnos media hora más, por lo menos, hablando de todos estos temas. Pero bueno, también nos alegra que de alguna forma Uruguay lo siga teniendo un poco atrapado aquí y no dárselo todo a Paraguay. Por lo menos con Uruguay va al Mundial. Para mí es un placer, Javier y Lucas, como siempre me siento en casa. Esta casa me ha dado siempre acá mucha audiencia, mucha llegada con las historias de Paraguay en aquellos primeros años cuando hablábamos de la conquista. Hoy por suerte no hablamos más de la conquista, evolucionamos. En algún momento te dije que voy a ir de vuelta, Javier, tengo que contar lo mismo. En realidad no es lo mismo, pasa mucha cosa y está pasando mucha cosa y eso es lo que emociona y lo que satisface, porque si fuera lo mismo sería aburridísimo. Así que gracias por invitarme, me siento en casa y gracias por el aguante y por el tiempo. Por favor, un placer.